Padre, gracias por esta noche. Pedimos sabiduría a Dios, aquella sabiduría que solo está en Cristo, la que estaba desde antes de la fundación del mundo en Él, porque Él es la sabiduría. Es decir, si Cristo está en nosotros, tenemos sabiduría para entender la Biblia. Gracias por eso, Señor. Tenemos sabiduría para presentar nuestro examen también. Gracias por ello. Y pedimos que esta noche nos ayudes a entender más de la iglesia de Cristo a través de esta carta de la iglesia de Esmirna, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo elogia a la iglesia en Esmirna por soportar la tribulación y la anima a continuar siendo fiel en anticipación de una persecución inminente y más severa, a fin de heredar la vida eterna y la realeza celestial. Siempre le voy a leer una frase cada vez que vamos a hablar de una iglesia, y esa frase encierra todo lo que vamos a tratar. Si, como les dije, si pudiéramos decir esa frase, podríamos pasar al capítulo siguiente. Podríamos dar las 7 frases y dejar así, pero pues vamos a profundizar cada vez, pero nos va a demandar tiempo. Cristo elogia a la iglesia en Esmirna por soportar la tribulación y la anima a continuar siendo fiel en anticipación de una persecución inminente y más severa. O sea, viene una persecución mayor para ellos y Él los está exhortando, animando, a fin de heredar la vida eterna y la realeza celestial. De eso hablan esos 1, 2, 3, 4 versículos. Ahí está resumido en los 4 versículos. Y la anima, hasta ahora, y la anima a continuar, animo a que le rinda, siendo fiel en anticipación de una persecución inminente y más severa, a fin de heredar la vida eterna y la realeza celestial. Si se quedó el video, pronto lo subirán. Y tendrá que escuchar 3 veces en el video lo mismo. Esmirna, la Izmir actual. O sea, hoy si usted quiere ir a Esmirna, busque en Google, busque un mapa, Izmir se llama, actual. O sea que Esmirna existe, Éfeso existe, Pérgamo existe, todas existen hoy. Si usted quiere ir a ese viaje, es espectacular ir a Turquía y dar el recorrido de las 7 iglesias, se puede hacer. Solo va a encontrar ruinas. Cuando nos dieron esta clase, el profesor llevó fotos porque él estuvo 10 años. El profesor que nos dio la clase de Apocalipsis duró 10 años estudiando Apocalipsis allá. 10 años allá. Y conoció Patmos y conoció todo, o sea, se sumergió allá. 10 años estuvo con la esposa, el pastor que nos dictó la materia en Apocalipsis, o sea, real. Mostraba fotos con su esposa en las ruinas de Éfeso, las ruinas, solo son ruinas, pero están los areópagos, están todo lo que, las construcciones, y hay insignias y hay todavía cosas grabadas de lo que fueron esas ciudades y lo que eran esas iglesias. ¿Listo? Lástima no tener ese tiempo para ir todo por allá 10 años. Pero es su trabajo, son hombres dedicados al Señor en eso. Y en Israel, obvio, también estuvo 10 años porque es ahí cerca. Está situada en la costa occidental de Asia Menor. Tiene un puerto protegido frente a una bahía por la que penetran brisas que refrescan a la ciudad durante los calurosos meses de verano y le proporcionan un clima agradable. El puerto fomentaba el comercio y los negocios que convirtieron a la ciudad de Esmirna en una metrópolis comercial. Imagínense, estamos hablando de hace 2000 años o 1980 años, ¿sí? No, 1920 años, como 30 años. Y ya era una metrópolis. Se calcula la población que llegaba a 250,000 habitantes. Grande, ¿cierto? Para la época es una ciudad muy grande.
que en la actualidad puede haberse duplicado. O sea que ahorita Izmar tiene más o menos 500.000 personas de habitantes. No creció mucho, pero es como igual 500.000 es harto, medio millón. Era una ciudad próspera al final de una carretera principal que atravesaba las tierras fértiles del Valle Hermuz. O sea, era rica y ahorita lo vamos a leer. Voy a hacer primero la introducción y ahorita leemos el pasaje. Lo hice al contrario a propósito para que usted se dé cuenta cómo arranca el proceso ahí diciendo. De hecho, léalo ahí si quiere en versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y pobreza, pero eres rico. Esmirna era rica. Los cristianos no. Tengan en cuenta eso. La que era rica era ¿qué? La ciudad, el comercio, todo lo que se movía. La ciudad tenía muchas arboledas con muchos árboles cuya resina producía un caucho aromático entre marrón y rojizo y amarillento llamado mirra. La palabra mirra en griego es esmirna. La palabra mirra en griego es ¿qué? Esmirna. ¿Se acuerdan de la mirra? ¿Para qué la usaron? Para el Señor Jesucristo. Era cara. Solo se la aplicaban a los reyes que morían, no a cualquiera. O sea, alguien que le aplicaran mirra era porque era adinerado, pero pues el rey era el rey, ¿no? Nuestro rey merecía eso y mucho más. Había una gran población de judíos, eran opositores de la iglesia local. En realidad pertenecían a la sinagoga de Satanás e instigaron a la persecución de los seguidores de Cristo, versículos 9 al 10. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, ellos se habían desviado hasta del judaísmo y se habían vuelto opositores de la fe. No temas en nada, versículo 10, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, simbólico. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Digamos que hay pruebas de la oposición al cristianismo de los judíos en esta ciudad. En el año 155, exactamente el 23 de febrero del año 155, Policarpo fue muerto por no querer negar el nombre de Jesús. Policarpo había sido discípulo ¿de quién? De Juan. Policarpo, a quien se le dio muerte en ese año, en el año 155, había sido obispo de Esmirna por muchos años. Obispo es pastor, es lo mismo. Anciano, obispo, presbítero, eso es lo mismo que pastor. Como anciano santo respondió al procónsul que le dio a escoger entre negar el nombre de Jesús y vivir o confesar su nombre y morir. O sea, le dijeron, niega el nombre de Jesús y vive, y si lo confiesa entonces tiene que ¿qué? Morir. La respuesta de Policarpo fue esta: he servido a Cristo por 86 años, nunca me ha hecho nada malo, ¿cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Pero por ello el procónsul lo condenó a morir en la hoguera. La historia indica que los judíos fueron los primeros en recoger la leña para la hoguera, aunque era sábado. Con deliberación cargaron leña y transgredieron la ley. Era un sábado y los judíos no trabajaban el sábado, pero ese día trabajaron recogiendo leña para matar a Policarpo. ¿Sí ve? O sea que sí eran opositores del cristianismo. Vamos entonces a la carta, versículo 8. Esa era la introducción. Vamos a la carta. Dice, ¿quién quiere leer el versículo 8?
Jesús le ordena a Juan que escriba una carta al pastor de la iglesia en Esmirna y se identifica a sí mismo como el primero y el último. En el 1:17 ya había hablado de eso. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y ¿qué? Y el último. En 22:13, ¿quién quiere leer 22:13 de Apocalipsis? Note que esta frase es muy importante y vamos a entender por qué hay judíos allí, por qué predominan judíos en esa ciudad, habían bastantes judíos. Esta frase es la identificación que Dios hace de sí mismo cuando Él se dirigía a Israel en el Antiguo Testamento. Isaías 44:6 e Isaías 48:12. ¿Quién lo lee? Isaías 44:6. Uno no cree encontrar en el Antiguo Testamento esa frase, y sí, sí está. El postrero es el último, ¿no? Ya entendemos eso. 48:12. Y 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está diciendo que Él es exactamente igual a ¿quién? A Jehová. No sé si me ha escuchado y he hablado de eso. Jesús es llamado Jehová en algunas ocasiones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo que es en el idioma griego, pero Él también es llamado Jehová. En este caso, Él está diciendo, yo soy Dios, yo soy igual a Dios, yo soy igual a Jehová Dios. Y Él dice que Él es el primero y el postrero. Le hice esta pregunta a alguien hoy, espero que me la respondan aquí los estudiosos. La pregunta es si Dios existe. Levanten la mano los que dicen que Dios existe. Janet, don Armando. ¿Quién más? Levanten la mano. Iván, Janet, sin miedo, ¿sí o no? ¿Dios existe? ¿Dios existe? Todos los que levantaron la mano entonces van a aprender hoy que Dios no existe. Dios es. Si Dios existe, fue creado por alguien. Y todo lo que existe fue creado por Dios. Dios no fue creado por nadie. Entonces Dios no existe. Eso es para cuando hable con ateos. Bueno, tenga preparación. Dios no existe. Cuando un ateo le diga a usted, es que Dios no existe, le dice, estamos de acuerdo. Eso lo deja loco. Estamos de acuerdo. Sí, sí, Dios no existe. Dios es. Él ha sido, Él es el primero y el último. Y Él es el primero, cuando dice que el primero, está hablando de principio. No está hablando que sea el primero porque alguien lo hizo. No, Dios no existe. Dios es, era y será. Por eso dice la palabra, yo soy el mismo de ¿qué? De ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia, Dios es inmutable. Entonces, qué bueno saber que no sabían, ¿sí? Porque todavía están pensando que Dios existe. Eso se llama teología propia. Cuando uno estudia teología propia se da cuenta que hay muchas cositas sencillas que no sabemos de Dios. Es como decir, ¿Dios puede hacer todas las cosas? No, no. Usted dice sí inmediatamente. No, hay cosas que Dios no puede hacer, como mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Entonces Dios no hace todas las cosas. Él hace las que Él puede hacer porque su santidad nunca va a ir en contra de lo que Él no puede hacer. Ahí les doy un poquito de teología propia. Entonces esta frase identifica a Dios con Israel.
el contexto de la carta, hay pueblo que judío. Es como decirle, está dando un mensaje, estaban en la iglesia, tenga en cuenta, estaban en la iglesia, no es que estaban afuera de la iglesia, hacían parte de la iglesia de Esmirna. Es decir, ellos, Dios les está hablando a ese grupo de judíos directamente. Obvio, el pastor es el que tiene que recibir ese mensaje y tiene que ir a confrontar ahora a esos israelitas y a esos judíos con lo que pasa. Dice, versículo 9. Perdón, falta una parte ahí. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y qué, y vivo, y ahora vivo, y vivió, perdón. Dice esto, es el que murió en la cruz del Calvario, triunfó sobre la muerte, y él dice, yo estoy vivo, y vive para siempre. Las dos frases están relacionadas. Si eres el primero y es el último, él va a estar hasta el fin de los tiempos. Ahora sí, versículo 9. ¿Conozco qué? Ya les dije que esa frase se repite en todas las iglesias y en esta también. Aquí en Congregación La Iglesia, él conoce sus obras. ¿Buenas? Cuando habla de obras, no habla solo de obras buenas. También está hablando de obras malas, que las hacemos, ¿no? Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Versículo 9. Jesús se dirige a los creyentes de manera individual mediante el empleo del pronombre posesivo en singular tú. Yo conozco tus obras y tú está en singular. Tribulación. Dice, es decir, está plenamente consciente de la tribulación y pobreza que tienen que soportar cada uno de estos cristianos. Están pobres en una ciudad rica. ¿Se ve? Por eso dice, pero tú eres rico. Es decir, tú no necesitas las riquezas de la ciudad, las riquezas del sistema romano, tú tienes otras riquezas que yo te doy. Pero eran pobres. Esta iglesia eran personas que pobres. ¿A causa de qué era su pobreza? De la opresión. ¿De la opresión de quién? De los ricos. De todo el sistema de Esmirna que adoraba al emperador. Todas las iglesias hacían eso. Entonces siempre vamos a hablar un poquito de eso. La palabra tribulación de hecho significa vivir bajo opresión, en situaciones de estrechez. También una cosa lleva a la otra, es decir, la tribulación y la opresión llevaban a la pobreza económica. Cuando una persona no tiene trabajo ni recursos por razón del testimonio de Cristo, está en una tribulación y esa tribulación lo lleva ¿a qué? A la pobreza económica. Pero vuelve y juega. Entre paréntesis, ¿qué dice ahí? Pero tú eres rico. ¿Cuál era la riqueza de ellos? Hay un término clave en los 4 pasajes, en los 4 versículos. Versículo 10, ahí está la palabra, en la parte final. No, versículo 10, antes de eso. Mejor dicho, no, ahí dice, sé fiel. Claro, la fidelidad. ¿Cuál era la riqueza de ellos? Que ellos eran fieles a pesar de ser pobres, a pesar de estar atribulados, a pesar de que iban a matarlos. Es que les está advirtiendo que los van a llevar a la cárcel, pero no es para bendecirlos, es para matarlos. Cuando ellos eran llevados a la cárcel, muy pocos salían de la cárcel, entienda eso. No era que los llevaban a la cárcel y luego los sacaban y cumplían una condena, no. Cuando ya los llevaban a la cárcel era ¿para qué? Para sentenciarlos y matarlos. Sin sentencia o con sentencia los iban a matar. Entonces ellos, el Señor les está advirtiendo, sean fieles.
¿Cuál era la riqueza de Esmirna? La fidelidad que mostraban a pesar de estar en el lugar donde estaban y de la pobreza que tenían que enfrentar. Son pobres materialmente, son ricos espiritualmente, es decir, son personas bienaventuradas. ¿Por qué? Porque, porque son pobres en espíritu. Eso es diferente a lo que nosotros pensamos. Nosotros en esta época vivimos un evangelio like todavía. Aún la iglesia reformada vive un evangelio suave. No sabemos qué pasará si llegase una persecución. ¿Cuántas iglesias quedan y cuántos cristianos quedan? ¿Y cuántos abandonan el barco? ¿O cuántos dicen, no, no me subo a la barca porque no tengo donde recostar la cabeza? ¿No ve? O sea, nosotros estamos lejos de entender qué pasó en esas iglesias, pero muchas personas son pobres económicamente en las iglesias. Pero cuando logran entender que son ricos espiritualmente, logran vivir mejor que muchas personas que tienen dinero. ¿Por qué? Porque entienden que lo que Dios les da es lo que necesitan. Y no estoy hablando haciendo una apología a la pobreza, sino que realmente, si hay algo que puede entretener en este mundo a la gente, es estar cómodos. Y a Dios le encanta quitarnos la comodidad. Cada vez que la iglesia está cómoda, pasan cosas para que el Señor muestre que Él está interesado en que el cristiano no puede conformarse con lo que es este mundo. Dice en el versículo 8, y la blasfemia de los que se dicen ¿qué? Ser judíos. La blasfemia de los judíos en Esmirna se negaron a reconocer a Jesús, 9, perdón, sí, como su Mesías y lo maldijeron a él y a sus seguidores. Jesús ya no sigue llamando a los judíos, no sigue llamando a estas personas hijos espirituales de Abraham, como los llamó antes. Ahora los llama hijos e hijas ¿de quién? De Satanás. Los considera asociados al diablo. De hecho, él dice, son sinagoga de Satanás. ¿Qué es una sinagoga? Un lugar donde se reunían los judíos. El Imperio Romano había dado unas prebendas, es decir, los judíos podían tener sinagogas en todas las ciudades de Roma, todo el Imperio Romano, que en ese momento era Asia, era muy grande. Cuando hablamos del Imperio Romano, usted se imagina es allá Roma, Italia. No, eso es una extensión gigante del mundo antiguo. Estaba Israel, estaba Palestina, Judea, Galilea, todo Asia, todo, creo que hasta Egipto, habían llegado a colonizar algo de África también. Era un continente, un medio mundo allá, lo que llaman el mundo ¿qué? Antiguo. Ellos tenían ese poder y así, escuche, Dios usó eso para también preservar a su pueblo y para extender la palabra. Por eso cuando usted hoy en día en Europa no hay un país donde no hayan judíos. Ellos siguen regados por todo lado, por todo el mundo. Y son personas bien, adinerados. Dice, pero ellos son sinagogas de Satanás, capítulo 3, versículo 9, se repite la misma frase en el mensaje a Filadelfia. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, le dice a la iglesia de Filadelfia. Es decir, en Filadelfia también había otro grupo de judíos que eran sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otra vez utiliza las palabras no temas. Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí hablamos o no hemos hablado de eso? Sí. Y que era el lenguaje de Juan en los evangelios cuando Jesús, o el lenguaje de Jesús cuando se apareció a sus discípulos, no teman, no teman, no teman. Le dice, no temas
añada esa pequeña palabra, en nada. O sea, no les dé miedo nada, no importa lo que pase, ¿sí? Eso quiere decir que el que tiene el control de todas las situaciones de Esmirna y sabe que él espera a su pueblo, revela que están a punto de entrar en un periodo de sufrimiento. Ese no temas a nada, es decir, que viene ¿qué? Lo peor para ellos. Es una iglesia que va a sufrir mucho. Pregunta, ¿hay iglesias que sufren en este tiempo? Sí, muchas. Acá de pronto sufren situaciones económicas, hay iglesias que sufren mucho económicamente, hay pastores que sufren mucho en esa área, ellos cuentan a veces que no tienen lo suficiente para vivir, eso es duro para una iglesia. También las divisiones de las iglesias también causan dolor cuando una iglesia se divide, cuando una iglesia se fragmenta, pero en otros países que no es como este, hay mucha gente que está sufriendo el verdadero cristianismo. Hay noticias que en Venezuela el cristianismo reformado está creciendo en medio de semejante tiranía, pero se están abriendo seminarios del seminario reformado, están abriendo seminarios en varias ciudades. ¿Por qué? No sabemos cómo los dejan crecer, pero creo que es la obra del Señor, ¿no? Un pueblo afligido busca a Dios. Un pueblo sin aflicción se olvida de Dios. Entonces, bienvenida sea. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Por eso no pida lo que no debe. Ore sabiamente. Cuando usted ore por el gobierno, sepa orar. No pida lo que usted quiere. No pida lo que está competente a sus necesidades económicas y a su familia. Ore como dice la Biblia. Bendiga a las autoridades porque han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Hay millones de personas orando, quebrántalo, quítalo, arráncalo. A ver, o sea, sí, así suena, así suena. Eso es pecado, ¿sí sabía? Ojalá las personas que escuchen por internet de otras iglesias lo puedan entender, porque sé que muchos escuchan los sermones. Aunque no vienen a esta iglesia, muchas personas los escuchan. Y ojalá lo entiendan que es así. Esa no es la manera de orar. No hay nada que quebrantar, no hay nada que reclamar, no hay nada que pedir. Hágase tu voluntad. Si debe estar ahí, el Señor sabrá. Si no va a estar, el Señor sabrá. Pero si Dios quiere llevar a la iglesia en algún momento a una opresión, Él tiene instrumentos perfectos para eso. Y siempre serán ¿qué? Hombres. Dios oprime al hombre a través del hombre. Y Dios usa al hombre también para bendecir al hombre. La gente quiere bendición directa, pero se le olvida que Dios utiliza herramientas ¿qué? Humanas para bendecirnos y para enseñarnos. Mira, dice, el diablo está a punto de meter en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis puestos a prueba. Los cristianos en Esmirna deben estar plenamente conscientes de que están peleando una guerra espiritual en la que se enfrentan con Satanás directamente. Ellos deben de estar conscientes que esa guerra no la pueden ganar a menos que sea el Señor el que obre en ellos. A veces es fácil decir que Dios todo el tiempo nos va a sacar de las pruebas. Eso queremos escuchar. La verdad es que a veces Dios te va a fortalecer en la prueba. Y si le falta un poquito de músculo espiritual, te puede dejar ahí un buen periodo para que hagas gimnasio espiritual. Y crezcas en la fe, en la paciencia, en el amor, en ese dominio propio que te encanta, en ese dominio propio que te domina, valga la redundancia. Estás lleno de dominio propio, entonces el Señor dice, no, ahí está bien, siga ahí. Yo quería eso, que tú crecieras en dominio propio, entonces mansedumbre, templanza. Cuando Dios advierte una prueba, efectivamente venía sobre la ciudad sobre la iglesia de Esmirna.
De ahí que se les diga que estén alerta porque el diablo incitará a las autoridades, ¿sí ve? De modo que algunas personas de la congregación serán encarceladas con la clara posibilidad de ser condenados a muerte. Esto despertará temor en el corazón de los creyentes que pueden esperar tener que soportar confiscación de bienes y propiedades, pobreza extrema y calumnias. Pero el encarcelamiento, a veces sin juicio previo, puede conducir a la muerte. Es decir, siempre era por ser ¿qué? Cristianos. No era por deudas, no eran porque eran malos ciudadanos, siempre los iban a oprimir por eso. Si usted tenía algo, le confiscaban. Pueden venir esos tiempos o ya tal vez están pasando en muchos lugares. Jesús dice que esta amenaza a sus vidas es para ¿qué? Probar su fe en Él. Dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. En toda la historia de Esmirna, pasarás por tribulación por 10 días, dice ahí, ¿cierto? 10 días. Es la segunda vez que aparece el término tribulación, pero aquí se concreta su duración, un periodo de 10 días. En Apocalipsis el número 10 transmite el significado de totalidad en el sistema decimal. Es un número simbólico para expresar la totalidad del periodo de sufrimiento. No es corto ni largo, sino completo. No es corto ni largo, sino completo. ¿No le da eso una buena noticia? Y es que Dios no lo va a dejar a usted ni a mí incompleto. Lo que necesite viene en camino. Bueno, el problema es que usted está pensando es en sus compromisos económicos. No, eso no es lo que viene en camino. Viene lo que necesita para la formación de su carácter. Tranquilo que también hay buenas noticias, también hay bendiciones, no se preocupe. No solo es luchas y sufrimientos. Sé fiel hasta la muerte, dice, te daré la corona de vida. En toda la historia de Esmirna, sus ciudadanos habían sido fieles primero a los griegos y luego a los romanos. Es decir, había estado durante 2 imperios. El imperio griego, el imperio romano. Sí sabe lo de los imperios, ¿no? Que eran 4 imperios. ¿Cuál fue el primero? Babilonia. ¿Quién se come a los babilónicos? Los persas y los medas. Luego viene ¿quién? Los griegos dominan a los persas y luego vienen los romanos. Son los 4 imperios famosos de esa época. Entonces ellos habían estado en 2 imperios, en el griego y en el romano, y eran fieles. Ellos tenían esa característica, por eso la carta está dirigida así. La fidelidad a Roma era una característica conocida por el pueblo de Esmirna. Ahora Jesús invita a los ciudadanos de Esmirna, que son cristianos, a que sean fieles a Jesús y lo llama fiel, el fiel. Dice que sean fieles ¿a quién? Al fiel, al único que es fiel. Y también lo es Antipas, mártir en Pérgamo. Mire 2:13. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, ¿qué? Fiel. Pérgamo también tenía esa característica, ahí lo voy adelantando. Pérgamo también era una iglesia, ¿qué? Fiel en la sinagoga, en medio de Satanás, porque ella es más grave la situación de Pérgamo que la de Esmirna. Ahora el Señor les dice, el precio es la muerte. ¿Sí lo logra entender ahí en el versículo que está claro? Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Tendréis tribulación por un tiempo completo, sé fiel hasta la muerte. O sea, van a morir. No les está hablando con pañitos de agua tibia, no dice, sean fieles que yo los saco de la cárcel, como a Pedro lo sacaron los ángeles. No, ese era Pedro, ¿sí? Aquí no hay ángeles que los van a sacar, aquí nadie los va a sacar, aquí ellos van a morir. Sé fiel hasta la muerte. Él no está diciendo, le está dando una orden, le dice, sean fieles porque van a morir, encarcelados van a morir, los van a meter en la cárcel y los van a matar. ¿Cuánto tiempo? Ni corto ni largo. Podían ser 2 días o podían ser 2 meses o 2 años.
diferente para cada cristiano, pero los iban ¿a qué? A matar. Versículo 11. El que tiene ¿qué? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina con una promesa. El que venciere. ¿Y qué se necesita para vencer? Ser fiel. Muy bien, Rocío, muy bien. Ser fiel. Pelear, no, ser fiel. Uno entiende vencer como pelear, ¿no? Dice, me toca pelear para ser vencedor. No, aquí no es de pelear. Aquí es de ser fiel. La repetición una vez más de la primera frase pone de relieve la acción del Espíritu Santo en la transmisión del mensaje de Cristo a las iglesias. Nótese que esta carta no se dirige solo a la congregación de Esmirna, sino a todas las iglesias, de modo que esta carta, junto con las otras, es un mensaje universal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en Esmirna, pero el Espíritu Santo termina la frase en plural. Entonces dice, esta carta es para las iglesias. Todos tenían que intercambiar las cartas, ¿no? La de Éfeso tenía que leerse en las otras 6 y así sucesivamente. Todos conocieron las cartas de sus hermanas, de sus iglesias hermanas. Una vez más aparece el verbo triunfar, que es una promesa, o vencer. Algunas versiones le ponen triunfar. El vencedor recibe la promesa que no lo va a afectar la segunda muerte. Espectacular. No sufrirá daño la segunda muerte. ¿Ya saben cuál es la segunda muerte? Escatología. ¿Cuál es? El infierno, el lago de fuego, como lo llamamos, el lago de fuego, el infierno, la muerte eterna, la condenación eterna. O sea, todos los que mueran siendo fieles en la cárcel van a ir con Cristo y nunca conocerán la segunda muerte. La primera muerte forma parte del fallecimiento físico de uno, la segunda de quedar para siempre aislado de Dios. Capítulo 26. 26, que allí creo que ya es donde es la propia realidad. 26. ¿Quién lo lee? ¿14 del mismo pasaje, del mismo capítulo? Si ve los compañeros que van a tener, ¿no? Hades y muerte. Y 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Todos los que morían en la cárcel quedaban excluidos de la muerte segunda. Por el contrario, los incrédulos serán arrojados al lago de fuego y sufrirán muerte eterna. Esto quiere decir que experimentarán no aniquilación, sino castigo sin fin. ¿Se acuerdan? Es mejor ser aniquilado que ser castigado eternamente. Pero no vamos a ser aniquilados, nadie va a tener esa oportunidad. Vamos a ser castigados, o van a ser castigados aquellos que van a ir al lago de fuego, y nosotros vamos a ser ¿qué? Más que vencedores. Amén. Pregunta.